Muy buenos días. Energía Hoy les da la más cordial bienvenida al webinar Unidades de Inspección de Código de Red. Les saluda Milton Méndez, integrante de Energía Hoy y de Smart Media Group. A continuación me permito presentar a los panelistas de este webinar que estarán compartiendo su expertise durante los próximos minutos. Primero, le quiero dar la bienvenida a Héctor Beltrán, quien es consultor experto en energía y profesor en la Facultad de Ingeniería de la UNAM a nivel posgrado y licenciatura. Héctor es ingeniero eléctrico graduado con mención honorífica de la UNAM, con especialidad en operación y control de sistemas de potencia. Además, es maestro en ciencias por la Universidad de Illinois de Estados Unidos, con especialidad en planeación y expansión de sistemas de potencia. También cuenta con estudios de maestría en administración pública por el INAP. Trabajó en el Instituto de Ingeniería de la UNAM en proyectos de energías renovables y laboró por 12 años en la CRE, donde ocupó diversos puestos, como el de director general de análisis técnico de la Unidad de Electricidad. Además, fue responsable directo del desarrollo de diversos instrumentos regulatorios para el sector, entre ellos el Código de Red. Bienvenido, Héctor. Muy buenos días. Muchas gracias a todos. Muy buenos días. También contaremos con la participación de Santiago Barcón Palomar, quien es miembro del Consejo Editorial de Energía Hoy. Santiago es ingeniero eléctrico por la Universidad Iberoamericana con especialidad en sistemas de potencia. Santiago cursó una maestría en administración en el TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México. Es coautor del libro Calidad de la Energía, publicado por McGraw-Hill. Asimismo, es director general de las empresas BAORC y PQ Barcón, y también es especialista en código de red. Santiago, bienvenido. Muchas gracias, Milton, y un gusto, como siempre, estar aquí con ustedes. El gusto es mío. Antes de comenzar con el webinar, quiero solicitar a los asistentes que apaguen su micrófono y cámara para que inicie la exposición de los ponentes. La ronda de preguntas y respuestas tendrá lugar al término de las ponencias que van a tener tanto Héctor como Santiago. Les sugerimos, por favor, que compartan sus preguntas en el chat y así podemos transmitírselas tanto a Santiago como a Héctor, y sobre todo que indiquen su nombre, no se les olvide indicar su nombre y la empresa que representan para que esto pues sea todavía más formal. Así que arrancamos con el webinar y pues te cedo la palabra, Santiago. Sí, muchas gracias, Milton, y bueno, pues un gusto estar de nuevo, como mencionaba, y compartir el podium, aunque sea virtual, con Héctor. Ya estamos empezando a regresar a las pues actividades presenciales. Esperamos pronto poder hacer uno de este estilo. Estábamos hablando antes del inicio, bueno, pues las exposiciones que ha habido en el año. Hubo la IEEE en Acapulco, pero también estuvieron todos los operadores de sistemas de Latinoamérica. Entonces, bueno, pues poco a poco estamos volviendo a la normalidad. Entonces, bueno, pues vamos a hablar de estas unidades de inspección, pero a mí me gustaría empezar como hago normalmente en las pláticas. Yo sé que muchos ya han visto la bicicleta, pero ya la mejoramos a la bici, ¿no? Creo que les va a gustar lo que acabamos de mejorar. Me lo entregaron la semana pasada. Y bueno, pues ustedes tienen ya la primera visión de lo que es esta bicicleta, para que pues se beneficien de las mejoras que hemos hecho. Y bueno, por supuesto, pues va a haber personas que es la primera vez que lo ven, ¿no? Entonces, sin más, voy a arrancar con la presentación, ¿no? de la bicicleta. Esta es una analogía que hemos ido desarrollando a través de los años para explicar cómo funciona un sistema eléctrico de potencia, ¿no? Esto, por supuesto, aplica para cualquier gran sistema eléctrico, entre los que se encuentra, por supuesto, el mexicano, y las cifras que les voy a ir mencionando pues son relacionadas con lo que tenemos en este interconectado.
Recordemos que en México tenemos 4 sistemas, pero aquí vamos a hablar del interconectado nacional, que es el que va desde Sonora hasta Chetumal. Entonces, bueno, para representarlo nos vamos a valer de una bicicleta tipo tándem, ¿no? En esta bicicleta, que es el sistema eléctrico, venimos todos trepados, ¿no? Los generadores, las cargas. Y bueno, pues tenemos la generación convencional, que es la que mantiene el sistema, vapor, combustibles, carbón, geotérmico, ¿no? Y como ven, pues se representa con el ciclista que viene adelante, que por su aportación tiene un tamaño más grande, ¿no? Por supuesto, también tenemos todo lo que es la térmica nuclear, ¿no? Tenemos la planta de Laguna Verde, que por cierto acaban de extender por 30 años su operación, la Asociación Internacional de Energía. Así es que cuando vean esas noticias de que va a explotar, pues no le hagan mucho caso, ¿no? Por supuesto, pues cada vez más la generación intermitente, renovable intermitente, que está compuesta básicamente de eólica y fotovoltaica. ¿Cuántos somos aquí? Pues cerca de 600,000 cuando tomamos en cuenta la generación distribuida, que aunque en algunos casos es de muy pequeña escala, pues en sí son generadores. Pero cerca de unas 800 plantas que son las que mantienen a esta bicicleta, que es el sistema eléctrico interconectado, funcionando, nuestro sistema eléctrico nacional. Y atrás venimos 47 millones de cargas, ¿no? Con una tasa de crecimiento del 4% anual, ¿no? Lo cual nos da idea de la cantidad de nuevos usuarios que se incorporan al sistema. Entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos la carga resistiva, que viene frenando, ¿no? Es una carga estable, ¿no? Pues todo lo que son planchas, bueno, focos ya quedan muy pocos, pero siempre hay un componente resistivo en todas las cargas. Tenemos también pues, la inductiva, que son los caballos, los motores, ¿no? Y que la representamos pedaleando hacia atrás por la fuerza contraelectromotriz. Tenemos la capacitiva y la armónica, que veremos más adelante. De estos 47 millones, hay 2 millones que son media tensión y alta tensión. Los demás, pues, no les aplica, como veremos más adelante, el código de red. Y obviamente, para que todo lo que están generando valga la redundancia, las plantas generadoras, llegue a los 47 millones de usuarios, pues necesitamos de las líneas de transmisión y distribución. Y aquí la analogía, pues son los engranes y por supuesto la cadena, que son los que nos llevan la energía. En México hay 100,000, un poco más de 100,000 kilómetros en alta tensión y cerca de 900,000 kilómetros de líneas de distribución. Desgraciadamente la transmisión no ha crecido al ritmo de la demanda, con lo cual empezamos a tener algunos cuellos de botella que, pues por supuesto, si las cargas se comportan bien, pues ayudan a mejorar el sistema. Y bueno, ¿de qué se trata el juego? Pues de tener la bicicleta funcionando a 60 ciclos, ¿no? Mientras vayamos a 60 ciclos, el sistema está estable. Si han tenido oportunidad de ir al CENACE, pues van a ver que pues están todas las pantallas que parece la NATO a punto de invadir Ucrania, pero bueno, pues en el centro está el frecuencímetro. Mientras esté dentro de un rango muy cercano a los 60 ciclos, bueno, pues no hay mayor preocupación. Sin embargo, bueno, pues si una carga se disminuye, de inmediato empieza a subir la frecuencia, como podemos ver en el indicador. Hay demasiada generación, el sistema se vuelve inestable y para regresarlo a los 60 ciclos tenemos que sacar generación. Esto, por supuesto, se hace ciclo por ciclo durante los 1,800 millones de ciclos que tiene un año, ¿no? Bueno, pues ¿qué otra posibilidad existe? ¿No? Venimos a 60 ciclos y de pronto, bueno, pues tenemos que las renovables dejan de aportar, ya bien porque pasó una nube o dejó de soplar el viento, la frecuencia se cae y bueno, pues hay que pedalear con mayor ahínco o incrementar la generación para regresar a 60 ciclos, ¿no? También tenemos, puede ser el aumento de carga, ¿no? Empiezan a ser las 6 de la tarde cuando viene nuestro pico, ¿no? Crece la carga como vieron al crecer el ciclista. Bueno, pues hay que generar con mayor ahínco. Si no tenemos la suficiente generación para mantener el sistema en 60 ciclos, lo único que nos queda
es tirar carga, es decir, bajar a ciclistas azules, pues para recuperar la estabilidad del sistema y evitar un apagón, ¿no? Es que, por supuesto, pues tiene un costo altísimo para la economía, pero pues un apagón sería todavía más dañino. Bueno, la otra analogía es que la bicicleta tiene que ir en perfecta inclinación, porque, perdón, en una vertical perfecta, ¿no? Porque es cuando el 100% de la energía se vuelve trabajo, ¿no? Si un centro de carga deja sus capacitores conectados, crea una sobretensión, la bicicleta se inclina, ¿no? Se va hacia el lado capacitivo, y si no se desconectan estos capacitores, ¿no? Pues el sistema tiene que ponerse en modo de corrección de tensión, con lo cual se pierde eficiencia en todo el sistema. Lo mismo cuando el factor de potencia es bajo, o ya bien se instalan capacitores, o vamos a ver que pues tiene que hacer el sistema. Es por lo que el código de red nos pide a las cargas que estemos entre 0.95 y 1 el 95% del tiempo, y a partir del 2026 estos valores aumentan a 0.97 y 1. No quieren que estemos dando meneándonos en la bicicleta de un lado hacia el otro. Bueno, también tenemos el ciclista armónico, ¿no? Las armónicas que ya están presentes en todo el sistema. La electrónica de potencia crea esta vibración, ¿no? Bueno, pues hay que instalar filtros de armónicas para pues, recuperar la onda senoidal. También el código de red nos pide que no tengamos desbalances, que aquí representamos obviamente con el desbalance de la rueda de la bicicleta. Esto causa pérdidas, perdón. Y algo importante también es que pues no nos bajemos intempestivamente de la bicicleta, porque podemos causar un apagón. ¿Por qué? Pues porque ya vimos que cuando aumenta la carga, de inmediato se baja la frecuencia, pero si se disminuye la carga en forma intempestiva podemos tener pues un apagón. Y lo mismo sucede si hay una salida intempestiva no controlada de una central. Ya bien, aquí pusimos una renovable, pero bien puede ser una convencional. Y ahora, bueno, pues vamos a ver cómo se comportan los ciclistas en México. Estos datos son los del Sistema Interconectado Nacional de este año. Entonces, lo que nos permitimos fue la demanda del sistema, ¿no? Para las cargas, la generación, cuánto estamos dando, ¿no? Cuánto aporta cada una. Vamos a ver que, por supuesto, pues los que mantienen a la bicicleta funcionando, pues son las tradicionales, ciclos combinados, nuclear, hidroeléctrica, geotermia y vapor. Y las cargas, pues se van moviendo dependiendo de la hora, ¿no? Tenemos, por supuesto, la mayor es la inductiva, ¿no? Y vamos a ir viendo cómo, bueno, pues a las 7 de la mañana hay una baja del sistema. Estos son los promedios del año, ¿no? De la demanda. Empieza a aumentar, ¿no? Como ven, por ejemplo, la fotovoltaica, eólica y fotovoltaica, pues tiene poca aportación, porque apenas está saliendo el sol. Vamos a ver cómo, conforme se acerca pues la hora de mayor insolación, pues vamos a tener va a ir creciendo poco a poco, ¿no? Ya estamos en 41 gigawatts, ya está aportando más la fotovoltaica, ¿no? 10 de la mañana, ya vamos en 42 gigawatts, ¿no? Sigue aumentando la demanda, 44 gigawatts, ¿no? Con la participación de todos los ciclistas. Son las 12, pues tenemos una aportación importante de la fotovoltaica, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Llegamos ya al pico a las 14 horas, ¿no? Con 46 gigawatts de demanda. La máxima del año ha sido 48 punto y fracción, ¿no? Pues están todas las plantas aportando de su... ¿sí? Posteriormente llegamos a 47 gigawatts y vamos viendo cómo pues disminuye la demanda, ¿no? Y la aportación, por supuesto, de las renovables, sobre todo motivado por la baja de la fotovoltaica, ¿no? Ya a partir de la noche vemos un fenómeno interesante, cómo la carga capacitiva empieza a incrementarse. ¿Por qué? Pues porque no se desconectan los capacitores. Empresas que no cumplen con el código de red buscan la bonificación de parte CFE, y posteriormente, pues mientras no hay carga, pues hasta que llegan
al valor máximo, ¿no? Y empiezan a bajar la demanda. Entonces, bueno, pues esto es el comportamiento hora por hora del sistema. Y bueno, pues como hemos siempre dicho, el cabal cumplimiento del código de red por todos los participantes garantiza la estabilidad de la bicicleta, ¿no? Entonces, aprovecho para decirles que todo el material va a estar disponible para ustedes al terminar. No se preocupen, además de cuestiones técnicas adicionales que incluiremos. Y sin más, le paso el micrófono a mi colega Héctor Beltrán. Por favor, Héctor. Muchas gracias, Santiago. Muy buenos días a todos. Gracias, como les decía, por estar conectados el día de hoy, por poder compartir este espacio en el que vamos a seguir discutiendo de un tema que yo creo que se ha platicado bastante en los últimos años por diversos motivos, desde que se publicó hasta el periodo transitorio que se dio para el cumplimiento de las obligaciones a los centros de carga, que si los planes de trabajo, que si el comité de confiabilidad, que la actualización, el código de red 2.0, los amparos, etcétera. Y pues para no variar, pues el tema de código de red ahora tiene una arista más, sobre la cual vamos a platicar el día de hoy, Santiago y yo, y es sobre las unidades de inspección que juegan un papel importante en un tema de vigilancia del cumplimiento de este código de red. Ahorita estoy compartiendo una breve presentación. Quisiera señalar que todo el material que está aquí disponible pues se obtiene pues básicamente toda esa información pública, pero creo que los que hemos estado relacionados con ese tema de código de red hemos notado ciertas áreas de oportunidad en cuestión de vigilancia. Han salido muchas dudas, incluso no sé si ustedes recuerdan en algún momento un oficio que por ahí salió apócrifo hace un año, año y medio, diciendo que ya venían pues las olas de inspección y de imposición de sanciones, ¿no? Vamos a hablar rápidamente sobre estas unidades de inspección, primero entendiendo la actividad de inspección en sí misma dentro de la industria eléctrica. Y para ello vamos a mencionar que pues las unidades de inspección son el mecanismo mediante el cual la autoridad ejerce la atribución de vigilancia, ¿ok? Si bien la CRE como autoridad de confiabilidad y por lo tanto como autoridad en código de red ya tiene la atribución explícita establecida en la ley para poder realizar pues esta vigilancia a través de las unidades, aquí ustedes lo están observando, estos artículos de la LIE, pero por ejemplo el artículo 133, el artículo 33, no lo voy a leer, pero habla específicamente sobre unidades de verificación, unidades de inspección, que se utilizan específicamente para certificar el cumplimiento de especificaciones técnicas, características específicas, etcétera. Ya habría que hacer algunas precisiones aquí, ¿no? Esta Ley Federal de Metrología y Normalización, pues ahora fue sustituida por la Ley de la Infraestructura de la Calidad. Siempre en algún momento nos preguntaban en la CRE cuál era la diferencia entre verificación e inspección. Pues bueno, en aquel entonces siempre se comentó, las unidades de verificación son aquellas que certifican el cumplimiento de normas oficiales mexicanas, y las unidades de inspección certifican el cumplimiento de otros lineamientos que no son normas oficiales mexicanas, como es el caso del Código de Red. El Código de Red administrativamente es una disposición administrativa de carácter general que pues ya fue publicada hace poco más de 6 años en abril del 2016. Como antecedente, pues tenemos que partir de que las unidades de inspección no son algo nuevo y vamos a utilizar este antecedente porque sobre él vamos a construir, vamos a elaborar sobre las unidades de inspección de código de red. La unidad de inspección es un mecanismo genérico que utiliza, ya lo mencionábamos, la CRE para cerciorarse de diversas cosas. Actualmente, lo que se encuentra vigente es una resolución que emitió la CRE en 2015. Bueno, es de fecha 2015, pero se publicó en 2016. Y en esas disposiciones creó, le dio forma, moldeó el mecanismo para poder vigilar un área muy específica de la industria eléctrica.
que es la interconexión y la conexión de centrales eléctricas y centros de carga respectivamente. Entonces, a través de esta disposición, la CRE materializó su atribución de vigilar, que ya estaba establecida en la ley. Ahora bien, pueden existir otras unidades de inspección para certificar el cumplimiento de otras actividades dentro de la industria eléctrica, dentro del sistema eléctrico nacional. Lo que actualmente tenemos es como forma de ejemplo, pero vamos a utilizarlo, como yo les mencionaba, para construir lo que podría ser las unidades de inspección de código de red. Las unidades de inspección que actualmente existen, ya lo habíamos mencionado, están relacionadas con la interconexión y conexión. Y revisan todos estos pasos, todos estos elementos, cuando una central o un centro de carga quieren interconectarse o conectarse al sistema. Realizan estas actividades, deben también de conocer otros documentos que no son código de red, como en este caso el manual de interconexión y conexión, donde vienen procedimientos administrativos de cómo hacer estos estudios, ¿sale? Entonces, las unidades de inspección no son nuevas y sobre lo que ya está escrito, se va a construir para poder elaborar y dar forma a lo que serían otras unidades de inspección, pero con el enfoque de código de red. Rápidamente, los que conocen esta resolución conocerán también que se tienen que enfrentar diversos requisitos, ¿no? Si tú quieres ser un inspector de la industria eléctrica con respecto a este tema de infraestructura, tienes que tener o tienes que cumplir estos requisitos. Por supuesto, son requisitos administrativos de responsabilidad civil, tienes que tener una trayectoria, tienes que ser capaz de demostrar tu experiencia profesional, debes también de demostrar tu, digamos, solvencia o capacidad de contar con recursos materiales que serán necesarios para los efectos de inspección a los cuales tú pretendes acreditarte, ante los cuales tú pides la aprobación de la autoridad para poder auxiliarla en la vigilancia de los instrumentos que ésta emite. Por supuesto, hay pues costos relacionados con estos servicios de las unidades de inspección y no solamente para las unidades que ya existen se piden conocimientos, digamos, tan técnicos, pero también un conocimiento de la regulación en el contexto de otras disposiciones, otros manuales, etcétera, y que además pues tienes que presentar un examen, tienes que presentar una evaluación. Con esto en mente, lo que se piensa hacer, y sobre lo cual pues quiero hacer una aclaración que me parece relevante, es que las unidades de inspección solo son aquellas que autoriza la CRE, mediante los mecanismos que la misma CRE define, ¿sale? Entonces, las unidades de inspección no es las que se invente Héctor, no es las que ahorita estemos mencionando que sean distintas a las que va a emitir la CRE. Entonces, ahora, aquí viene ya la parte muy concreta de las unidades de inspección de código de red. Todos los años, pues la CRE tiene una obligación de publicar lo que se conoce como el programa regulatorio. El programa regulatorio básicamente es una lista de toda la regulación o todo el trabajo que va a hacer la CRE en dos sentidos. El primero de ellos es la nueva regulación que va a crear y en el otro sentido es la regulación existente que va a actualizar. Entonces, insistiría nuevamente, no lo dice Héctor, no lo dice Santiago, no son unidades que salieron en el periódico, son programas que la misma autoridad ya publicó ahorita mediante este programa regulatorio, ustedes lo pueden checar, pero viendo la lista de todos los trabajos que va a hacer la CRE, nos encontramos con este punto específico. La CRE ha mencionado oficialmente que trabajará una modificación, una actualización de las disposiciones que le dan vida a las unidades de inspección, ¿sale? Entonces, esa resolución que nosotros mencionamos de 2015, la CRE oficialmente dice, la voy a actualizar, la voy a modificar para establecer las bases normativas de cómo poder autorizar el procedimiento que se debe de seguir durante las inspecciones que yo necesito, así como las condiciones con las que tienen que operar esas unidades de inspección. Entiéndanse en todo momento que la CRE permanentemente mantiene la atribución de vigilar el código de red y las unidades de inspección se entienden como una herramienta que auxilian a la autoridad para ese ejercicio.
Entonces, cuando se modifiquen y se actualicen estas disposiciones, las inspecciones seguirán siendo o podrán seguir siendo realizadas por la misma CRE siempre, en cualquier momento, o también ahora ya con la posibilidad de que intervenga una unidad de inspección. Ahora bien, ¿cuáles son los tiempos que ha establecido la CRE para eso? Bueno, ellos mencionan que el mes de envío de este proyecto, de estas disposiciones, tendría que enviarse a CONAMER en agosto de 2022. Bueno, ahorita ya es 8 de septiembre. Creo que no han aparecido todavía en la página de la CONAMER, pero bueno, es cuestión, yo creo, de semanas, de días para que podamos ver la propuesta en la CONAMER de la actualización de esa resolución que le da vida a las unidades de inspección. Y también se puede observar que el mes de aprobación por parte del órgano de gobierno, es decir, donde se reúnen todos los comisionados para aprobar la regulación, es en noviembre del 2022. Más, menos meses, etcétera. Entonces yo creo que podríamos estar hablando de que existe una expectativa de contar con este documento ya aprobado, este nuevo documento ya aprobado por parte de la CRE a finales de este año 2022. Y creo que todos los que hemos participado en el proceso de desarrollo de regulación valoramos digamos, el espacio que se abre durante la CONAMER, y más adelante me voy a referir a él porque tiene bastante relevancia, yo creo que para todos los que estamos conectados el día de hoy. Ahora bien, dices, bueno, Héctor, pues aquí solo la CRE ha dicho que va a modificar un documento, ¿no? No ha dicho que pues va a presentar una unidad específica de código de red. Bueno, yo te diría sí lo ha dicho, no publicado en el DOF, y ahorita me voy a explicar por qué. Cuando hablamos de código de red, y antes de meterme de lleno a lo que son centros de carga, quisiera dejar un amable recordatorio. El código de red es mucho más que solo centros de carga. Son importantes, yo diría que no solo son importantes, sino que en gran medida son la razón de ser de cualquier sistema eléctrico de potencia. Los usuarios, los que consumen energía, la industria, el comercio, la gente en su casa, es la razón de ser de los sistemas eléctricos, pero no es todo lo que vigila el código de red. Y alguien me podría decir, pues mira, para hacer una unidad de inspección de código de red necesitamos ser incluso más específicos, porque una unidad de inspección de código puede entenderse como aquella que revisa aspectos de control operativo que ejerce el SENACE, de control físico que ejerce la CFE a través de sus figuras de transportista, de distribuidor, e incluso podría haber una unidad de inspección de código de red para centrales eléctricas. Pero bueno, vamos a centrarnos a lo que es centros de carga. ¿Y por qué centros de carga? Recientemente, durante las actividades de la CRE, si ustedes han tenido oportunidad de seguirlas, digo, a lo mejor no son muchas últimamente, pero en las que sí se ha participado, se han mencionado cosas específicas por parte pues de la autoridad, ¿no? Y yo quiero referirme, y les dejo aquí todos los datos. Hay una plática que pues la CRE, con una visión de la autoridad reguladora sobre el Código Red 2.0, mencionó dos cosas que son relevantes y que durante la exposición fueron motivo de, pues yo creo, mucha atención por parte de toda la audiencia. Se mencionaron dos cosas. La primera es la creación de las unidades de inspección precisamente como parte de la vigilancia que hace la CRE de este instrumento de código de red, y hacer esta creación de las unidades de inspección, pues tiene sentido ahora con lo que se publica de modificar el documento que le da vida precisamente a estas unidades de inspección, en este sentido, dicho por parte de la misma autoridad. Aquí les dejo el link por si alguien quiere ver a detalle todos los demás puntos que se mencionaron a lo largo de la charla. Pero también llamó mucho la atención algo que se mencionó sobre la vigilancia y que ya se está haciendo pues algunos actos específicos con respecto a pues la imposición de sanciones, ¿no? Yo en las oportunidades que tuve de platicar de código de red siempre preguntaba mucho, oye Héctor, pero la sanción es muy grande, pero es que el código de red está desproporcionado en sus multas, etcétera. Y yo siempre les comentaba, las sanciones nunca nacieron con el código de red, nacieron antes, nacieron incluso 2 años antes, ¿no? En 2014, en la ley de la industria eléctrica, y siempre les decía, no vean feo el código de red. Si las sanciones son muy altas es porque así están en la LIE, pero yo tenía una frase que siempre me gustaba terminar en el hecho de decir, si bien no existen sanciones,
yo les decía, pues no seas el primero, no seas el primero a quien sancione la autoridad, pero pues en la misma plática pues ya se ha establecido que la comisión, dichos por los mismos funcionarios de la CRE, que pues ya había un procedimiento de sanción con respecto al código de red. Obviamente no se puede dar más detalles, no se dijo ni quién, ni qué parte, ni cuándo, ni por qué, etcétera, pero pues el hecho de que la autoridad anuncie que hay un procedimiento de sanción con respecto a un documento bastante relevante como el código de red, aunado a que la misma autoridad nos dice que ya va a crear las unidades de inspección de código de red y vemos publicados estos documentos, básicamente pues estamos yo creo a días, a semanas de poder verlos ya en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria para que inicie ese procedimiento. Ahora, el alcance de la inspección para los centros de carga, que es el alcance pues que la misma autoridad mencionaba en sus intervenciones en distintos eventos, pues si es con centro de carga, pues irremediablemente tenemos que hablar de pues centros de carga que están conectados a nivel de transmisión en la red de alto voltaje, de alta tensión y en las redes generales de distribución. ¿Dónde se va a realizar esa inspección? Pues creo que todos en los que nos hemos dedicado a código red desde distintas trincheras y en específico a los centros de carga, pues nos vienen a la cabeza pues muchas de las discusiones que se han tenido con respecto a dónde se revisa el código de red, dónde pongo mis analizadores, qué papel juega la CFE en este procedimiento, cuánto tiempo tengo que medir, mi objetivo es elaborar un plan de trabajo, se lo tengo que entregar a la autoridad, etcétera. Y pues sin duda cuando estamos hablando de inspeccionar, de certificar el cumplimiento de los centros de carga con respecto al código de red, pues no es más que recordar que el mismo documento establece que todos los requerimientos serán evaluados en el punto de conexión. Y cuando digo punto de conexión, pues bueno, ahí ya se desatan todas las discusiones de los aspectos que acabo de mencionar, pero sé que se han dado muchos webinars, existe mucha, pues ya yo diría ya experiencia, incluso la CRE ha salido a publicar su sección de preguntas frecuentes, existe una guía, existen pues ya muchas personas que pueden ayudar a los centros de carga para desarrollar sus estudios, plantear su plan de trabajo integral a la CRE, pero me gustaría enfocar un poquito más a lo que es el papel de las inspecciones, de las unidades de inspección, cuyo ámbito de trabajo precisamente va a ser el punto de conexión. No entendamos pues que la unidad de inspección va a llegar y va a decir que tu red interna o tu red particular está bien. Digo, para eso nos volteamos y vemos a las UBIEs, que todos ustedes conocen, que verifican el cumplimiento de la NOM 001CD, que vigila la CENER y que se refiere precisamente a la utilización de energía, ¿no? Ahora bien, ¿qué podríamos esperar de estas unidades de inspección de centros de carga para código de red? Creo que aquí es bastante conveniente hacer este símil con las unidades de inspección que yo les mencionaba al inicio de mi intervención. ¿Se acuerdan cuáles eran ellas? Sí, las unidades de inspección que existen para la interconexión. Entonces ahora nos podemos también hacer estas preguntas. ¿Qué conocimientos o qué experiencias serán requeridos? Bueno, pues creo que no es ningún secreto para nadie que se necesita de una persona que tenga conocimientos de análisis de calidad de la energía. Bueno, se menciona ya es calidad de la potencia dentro del nuevo código de red 2.0, cortocircuito, coordinación de protecciones, instalaciones eléctricas, análisis para los estudios e incluso creo yo que también una parte relevante con respecto a especificaciones técnicas, ¿no? Y cuando alguien llega a la CRE y pide ser aprobado precisamente para ser inspector de código de red, si ustedes fueran la autoridad, pues ¿cómo pretenderías evaluar a esos inspectores? Volvemos a tomar las bases que ciertamente son una plataforma común para todas las unidades de inspección que serán autorizadas por parte de la CRE y por supuesto se tendrá que cumplir una parte administrativa que tiene que ver con una representación legal, datos de todos los inspectores, tu seguro de responsabilidad civil, por supuesto, pero también una trayectoria y experiencia profesional. ¿De cuántos años? Pues mira, creo que la discusión podría también tomarse
como un símil de la experiencia que pidió la CRE para conformar el nuevo comité de confiabilidad. Ustedes lo recuerdan, a los nuevos vocales de ese comité pues les exigía un número específico de años. Ya no recuerdo, a lo mejor ahorita Santiago no sé si eran para este nuevo comité, si eran 5 o 10 años, o tener mínimo un grado de maestría, tener experiencia relevante en alguno de los temas que vigila el código de red, etcétera. Y partes específicas que yo creo que son un sí o sí, la demostración de recursos naturales perdón, recursos materiales. Creo que aquí pues tendríamos que hablar también de la obligación, casi diría yo, de los analizadores de red clase A. He visto muchas discusiones que si es algo obligatorio la clase A, el grado de exactitud, los de clase S, etcétera. Lejos de esa discusión, pues la letra del código de red dice clase A. Entonces, alguien que quiera ser inspector, pues vaya preparándose para estos temas, así como demostrar un control de documentos, sistemas de comunicación. Obviamente, toda reserva de que a los siguientes días, en unas cuantas semanas, pues la autoridad nos dé a conocer de manera oficial ese documento mediante el cual va a actualizar y le va a dar vida a estas unidades de inspección. Y pues otros temas relevantes es sobre qué tipo de mediciones, ¿no? Va a tener que realizar pues esta unidad de inspección. Aquí dejo algunos pensamientos, algunos temas para reflexión, pero creo que algo a mí que en lo particular me preocuparía un poco, y ahí no soy abogado, es el tiempo de la medición que tienen que hacer, o mediante qué tiempo tienen que hacer la medición estas unidades de inspección para poder decir si cumples o no el código de red. Si yo fuera abogado, yo te diría que es un mes. ¿Por qué un mes? Porque el código de red plantea cumplimientos en ciertos parámetros a nivel mensual. Si tú como inspector vas y me mides 3 días y tú determinas que no cumplo, pues creo que yo como centro de carga te podré decir, bueno, pero ¿qué pasa de los otros 27 días que no me mediste? ¿O cómo extrapolaste la medición durante un periodo de tiempo más pequeño a uno más grande? Y si bien los ingenieros podemos meternos a discutir los valores, los promedios, las mediciones incominutales, etcétera, esto cuando se tenga que explicar ante un contexto de incumplimiento, creo que eso es un reto que se tiene que cuidar por parte de la autoridad, así como también yo pensaría definir y tomar esta oportunidad para definir las responsabilidades específicas de la CFE. ¿Cuántos de ustedes, estimados amigos en la audiencia, no han intentado hacer o han realizado los estudios pues que involucran todo el cumplimiento del código de red y obtienen distintas respuestas de la CFE distribución o de la CFE transmisión? No te puedo dar acceso, no sé, a ciertas áreas. En algunas gerencias sí te doy el acceso, pero si no me das el acceso, al menos dame las mediciones. O si vas a la CRE y te dice, bueno, como ya intentaste y no te dejaron, entonces tienes que medir en el punto más cercano al punto de conexión, en el punto de baja tensión de tu transformador, y luego por estudios eléctricos, pues extrapolar cuál sería el efecto en el punto de conexión. Creo que esta es una muy buena oportunidad para que se defina todo esto, porque si un inspector va y te mide y dice que tú estás mal, inmediatamente el centro de carga va a tomar una postura pues, de revisarlo, y creo que es una sana postura en el sentido de, bueno, quiero saber por qué. Y para eso se tiene que estar completamente claro de dónde se mide, durante cuánto tiempo mido, con qué equipo lo hago y cuál es la responsabilidad de aquel que tiene el control físico de la infraestructura. Y si él hace ciertas acciones, pues yo como centro de carga o como inspector, pues a qué cosas voy a estar obligado. Y el día de ayer platicaba con Santiago en un evento en PowerMex, pues tuvimos la oportunidad de hablar de código de red. Y alguien en la audiencia preguntaba algo sobre buenas prácticas para cumplimiento por parte de los centros de carga. Y también vuelvo a llamar a lo que ha sido la experiencia en campo. Muchos centros de carga, al tratar de cumplir con el código de red y cuando un consultor, un experto los está ayudando, pues ha sido muy común que se diga, bueno, pues el centro de carga, pues hay de todo, ¿no? Hay aquellos que tienen todo el expediente bien organizado, incluso por cronograma de cuáles han sido las modificaciones, las actualizaciones del diagrama, las características de sus equipos de protección, de sus TPs, de sus TCs, pero la realidad es que también allá afuera hay centros de carga que ni diagrama unifilar tienen.
pues, ¿qué pasa cuando no se cuenta con esta información? ¿Cuál es el papel de transmisión, de distribución de SENACE? E incluso si se va a poder utilizar esa información de forma válida por parte de un inspector, que pues es bastante relevante, porque se dan cuenta, creo yo que todos los que han hecho algún estudio para el cumplimiento del código de red son candidatos naturales para poder convertirse en inspectores. Si bien pues hay bastantes personas que pueden ayudar en en el cumplimiento de esta obligación, ahora la figura de inspector reviste de cierta autoridad que la CRE ha acordado pues ciertamente pues depositar en estos inspectores para que a su nombre vigilen un instrumento que ha expedido y que precisamente es el código de red. Y quiero cerrar con estos aspectos relevantes que también siempre son necesarios ponerlos en la discusión. Por supuesto, el formato de plan de trabajo va a ser una guía para estos inspectores. No sabemos todavía, tendremos que revisar bastante bien si pues cada unidad de inspección hace un procedimiento de aplicación específico para esa unidad, o la CRE elabora un procedimiento de aplicación general, con el reto de entender que pues ciertamente no todos los centros de carga son iguales y que no se podría llegar incluso a determinar a detalle por tipo de centro de carga cuáles serían las acciones puntuales paso a paso para poder realizar. Digo, a lo mejor se puede intentar. Y algo importante, ¿qué implicaciones tiene que un inspector te diga que no has cumplido? Vas a entregar un dictamen, va a entregar un registro, una certificación, etcétera. Lo único que sí les podemos decir es que lo que sea que entregue el inspector va a ser utilizado por la CRE pues para lo que los tenga que usar, ¿no? Para asegurar, para poner una palomita, para poner un tachecito, y cuando pone un tachecito, pues a lo mejor ya estamos hablando de no se hace el segundo, bueno, ya no se hace el tercero, no se hace el cuarto, que sancionen por temas de código de red. Y finalmente, con esto cierro, los costos de operación de esa unidad de inspección, típicamente, ahorita las unidades de inspección que existen, bueno, tienen la posibilidad de proponer cuáles son sus costos y justificarlos ante la CRE, pero en ese proceso de aprobación, entonces, pero también existe un antecedente bastante reciente, y ahorita se los muestro, de que se pueda fijar una tarifa única por parte de la autoridad. Y me dirías, oye Héctor, pero es que no a todas las unidades de inspección nos cuesta lo mismo, a lo mejor inspeccionar un mismo centro de carga. Me diría, bueno, pues si ese es el caso, entonces digamos, los centros de carga, pues creo que tendrían un incentivo por siempre buscar al inspector que cobre más barato. Ya ahorita Santiago sonrió, digo, creo que hay un tema que se tendría que revisar, cada quien cobra pues lo que cree que es justo por sus servicios, pero el otro extremo que lo acabamos de ver, y que es precisamente un ejemplo que se acaba de dar esta semana para todos los que se dedican a las actividades de vigilancia dentro del sector eléctrico, pues si son UBIEs, aquí ya hay un antecedente, ¿no? Es la CENER, que tutela la NOM 001 sede, establece las tarifas que deben de cobrar las UBIEs, ¿sale? Entonces ya no es de que la UBIE en Jalisco cobra tanto, pero para la misma red la otra UBIE cobra tanto, etcétera. Y vean, pues creo que no se puede pedir más reciente, ¿no? Es de esta semana, 5 de septiembre de 2022, y aquí está el antecedente. Ese antecedente por parte de una autoridad fijando el costo o lo que se tiene que pagar por el servicio de aquellos que le ayudan a ejercer su atribución de vigilancia. Aquí están los tabuladores, quien tenga oportunidad de revisarlo va a poder ver pues muchos centros de carga, digo, la verdad es que es una lista bastante extensa, yo no alcanzo a ponerlo todo, y los transitorios, pues ustedes véanlo, ¿no? El presente acuerdo pues ya está vigente, por si no lo tienen en el radar, ahora ya lo tienen, ya está en vigor, es obligatorio, y está sujeto pues a la vigilancia de la misma autoridad por parte de CENER. Y lo que sigue es esperar ya este envío de anteproyecto ante la CONAMER, y por favor, si hay oportunidad de participar, todos participen. La CRE, las autoridades necesitan bastante ayuda para que pues gente de campo, gente experta, gente que ha estado ahí conectando un analizador, monitoreando los datos, pues le pueda decir que se pueden hacer precisiones, correcciones, mejoras, o les pueden aplaudir, etcétera. Pero creo yo que quienes son candidatos naturales para ser inspectores tienen una opinión muy valiosa
para poder construir un documento bastante bien diseñado, ¿no? Y finalmente, pues ya es la aprobación por parte del órgano de gobierno y la publicación. Quisiera yo reiterar que esas unidades no son las que dice Héctor, no son las que dice Santiago, no son las que aparecen en el periódico, son las que la CRE ha dicho que va a crear, es las que ha publicado en su programa regulatorio, les ha puesto fecha, ha sido dirigido para centros de carga y construyamos sobre pues estos aspectos, y yo creo que en los siguientes días, siguientes semanas a lo más, pues tendremos un documento sólido por parte de la autoridad, no sólido en el sentido de ya poder opinar sobre él, ¿no? No sólido en el sentido de que ya es una versión definitiva, está muy bien elaborada, sino que pueda ser material de discusión entre los expertos de la industria eléctrica, y creo yo que todos en esta audiencia pues tendrían un interés genuino para poder participar. Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor. Como siempre, una explicación sumamente clara. Bueno, pues lo estamos viendo por la cantidad de preguntas que hay en el chat. Bueno, pues para terminar, tengo dos presentaciones. Una que es el plan estratégico de la Comisión Reguladora de Energía, que fue cuando salió justo pues cuando estaban todos los enfrentamientos entre, ¿no?, por los amparos contra los cambios pretendidos en la ley de la industria eléctrica. Entonces se publicó en agosto del 2020, y es el plan hasta el 2022. Por supuesto, como les mencionaba, vamos a entregárselo. Como ven, es un documento que tiene 32 páginas, ¿no? Habla un poco sobre lo que es la comisión reguladora, el plan estratégico, ¿no?, las consideraciones finales. El mensaje del comisionado presidente, posteriormente, pues va la labor de la Comisión Reguladora de Energía, ¿no? Un poco de historia de cómo fue creada, la estructura, ¿no? El órgano de gobierno, cómo están las diferentes áreas. Es bueno para leerlo, el marco jurídico, ¿no? Que por alguna razón siempre se les olvidan los tratados de libre comercio, ¿no? En este espacio, ¿no? Cómo son las regulaciones, las normas, las resoluciones, las atribuciones que tiene la CRE, la coordinación institucional que va a llevar a cabo, ¿no? A través de la Secretaría de Energía, el SENACE, por supuesto el SENAGAS, y todos los participantes, ¿no? Las áreas sustantivas. Y el plan estratégico institucional, bueno, pues son basado en el Plan Nacional de Desarrollo del 2019 al 2024, ¿no? El rescate del sector energético, que ha sido pues uno de los focos principales de la administración actual. Todo lo que es la planeación estratégica, la misión, la visión, los valores que tiene la Comisión Reguladora de Energía, ¿no? Y bueno, pues lo que nos concierne más son los objetivos estratégicos, ¿no? Son 6 objetivos. La regulación para un mercado energético eficiente, pues es obviamente, es obvio, pues es una comisión reguladora. El cumplimiento de la regulación, que es en el que nos vamos a enfocar, la cobertura de productos y servicios energéticos, todo lo que es la confiabilidad y estabilidad, aunada a la seguridad en el suministro de los productos, confianza y certeza en los mercados, y bueno, pues una gestión eficiente de los procesos. Y bueno, cada uno de los objetivos los va rompiendo. Vamos a ahondar, como les mencioné, en el cumplimiento de la regulación. En la presentación anexa, nada más quería darles una paseada por el plan, ¿no? Luego vienen las atribuciones, bueno, las líneas de acción general, las misiones y las líneas de acción general, ¿no? Que posteriormente también tiene una específica que afecta a lo que estamos viendo, a lo que nos concierne ahorita sobre el código de red, ¿no? Bueno, como ven, es un plan bien redactado, ¿no? Tiene algunas, como todos los planes ya sean privados o públicos, hay inconsistencias, tiene todos los indicadores que van a estar siguiendo, y bueno, pues ese es el plan estratégico de la CRE.
¿no? Las consideraciones de la transición energética, ¿no? Eficiencia, desarrollo tecnológico, el cambio demográfico. Bueno, pues todo esto sabemos que lo están afectando fuertemente, y pues el cambio que estamos viendo, sobre todo, creo que Europa es un ejemplo de lo que pues está sucediendo actualmente, ¿no? Con entre pues la falta de gas ruso, pero aunado a pues haber quitado la flota de generación base, pues está causando problemas en todo el sistema eléctrico europeo y costos desproporcionados. Entonces, bueno, pues vamos a pasar a la presentación. Es una presentación corta para poder tener el diálogo, que creo que es lo que enriquece todavía más estas presentaciones, ¿no? Bueno, pues es el plan que ya les lo recorrimos ahorita, ¿no? Se publicó en agosto del 2020. Es un documento que consta de 32 páginas, pero pues, como vieron, tiene una enorme cantidad de fotos, ¿no? Le llaman un plan de 180 grados, que viene, pues, por supuesto, aunado a la reconducción de acuerdo a la visión de la administración actual. Y bueno, pues de la portada a la 13 es un resumen de lo que hace la CRE, la 14 y 15 la introducción a la estrategia, y bueno, pues algo que llama es que reitera el respeto a los contratos existentes y el aliento a la inversión privada, ¿no? Bueno, en la página 16 ya vimos los objetivos, se los volvemos a poner aquí, y como les mencioné, nos vamos a centrar en el 2, ¿no? Que es asegurar el cumplimiento de la regulación. Y bueno, pues como ven, el 2.2 es inspeccionar, el 2.4 es mejorar los mecanismos, justo lo que mencionaba Héctor, están por salir, y por supuesto las sanciones correspondientes, y supervisar y evaluar el desempeño de terceros verificadores. Bueno, podemos pensar que es más de lo mismo, pero en la página 19, en la línea de acción general 6.4, habla de maximizar los ingresos de la CRE, y bueno, pues algo, si debemos de reconocer a la administración actual, es la capacidad de cobro que ha implementado, ¿no? Tan solo como un ejemplo del 2020 comparado con el 2019, en plena pandemia, pues se logró una recaudación récord, lo cual, pues en una economía que está colapsada, pues nos da idea de por dónde viene. Sí, pues esto no ha cambiado, sigue el buen desempeño del SAT. En el 2021 y 2022 los ingresos tributarios han aumentado, y creo que lo vemos reflejado en la estabilidad macroeconómica. Podremos decir que no se ha invertido bien el dinero, eso depende de cómo veamos la administración actual, pero bueno, lo que sí se ha logrado es tener los flujos que han mantenido esta estabilidad. Y bueno, pues a nadie nos gusta el pagar impuestos, ¿no? Pero hay que reconocer que han hecho una labor en conciencia, pues como mencionamos, es de esperarse que inicien en breve, ¿no? Y bueno, pues también hay que recordar que el Consejo Coordinador Empresarial, todas y anexas, pues pidieron el cabal cumplimiento de los acuerdos de la reforma, ¿no? Se ampararon, hicieron todo lo que fuera necesario. Y bueno, pues nada más para dar una idea de la magnitud, el multar al 1% de los centros de carga equivale al tipo de cambio actual a $5,372 millones, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que aquí ellos lo saben, estaban esperando a que acabara pues ver si pasaba la reforma energética, no pasó. Bueno, pues ahora hay que empezar a aplicar lo que pues está escrito, y lo van a aplicar desde mi punto de vista bastante a rajatabla, ¿no? Y bueno, pues sin más, solamente haría un comentario sobre las UBIEs, ¿no? Sobre el costo que si no mal recuerdo, Héctor, y corrígeme, el máximo son 35,000 pesos. Entonces, ir a inspeccionar algo, ¿no? Vas a ArcelorMittal, que pues cómo vas a cobrar 35,000 pesos, ¿no? Creo que esto ni siquiera lo meditaron bien, pero una base del derecho es que nadie está obligado a lo imposible. Entonces, si no
Si la OBIE no te inspecciona, pues vas a estar, te van a multar, por supuesto, por incumplimiento. Entonces, pues ya encontrarán alguna forma de, desde mi punto de vista, de darle la vuelta. Y bueno, pues sin más, pues estamos tanto Héctor como un servidor a sus órdenes. Y no sé, Milton, veo ahí varias preguntas, pero a lo mejor es más fácil que las leas para el público y darle un poco de orden a las respuestas, ¿no? Claro que sí, Santiago. Bueno, tenemos una pregunta, la primera. ¿Cómo se encuentra México en materia de código de red en comparación con el resto de Latinoamérica? Bueno, a mí me gustaría, ¿Tienen? los códigos de red dependen de la topología del sistema, ¿no? Entonces, podemos decir que un código de red es muy estricto, pues es hablar en el vacío, hay que verlo dentro de la topología del sistema. Siempre me gusta mencionar el caso de Chile porque mide 5.800 kilómetros de longitud con 86 de ancho, pues ya se imaginarán que es un sistema eléctrico pues extremadamente difícil. Ahí a las cargas grandes se les pide 0.99 a 1 de factor de potencia el 100% del tiempo, ¿no? Esto nos da una idea que se van ajustando. Ahora, por ejemplo, nuestro código de red es menos estricto que el de Texas, sobre todo en la parte de generación. Entonces, creo que nuestro código de red yo lo definiría como medio. Ha habido muchísimas personas estudiándolo y entrando pues analizarlo, extranjeros, ¿no? Yo hace algunos años estuve en Finlandia con Wärtsilä, pues para ver el código de red en cuanto a generación, y pues esta empresa instala generadores en todo el mundo y lo veían pues muy bien, ¿no? O sea, no tenían comentarios, digamos, de que era irrealizable, una locura, ¿no? Muy bien, Santiago. Aquí son tres en una. Daira Murillo pregunta, ¿cuántas unidades de inspecciones existen en México hasta el día de hoy? ¿Dónde se concentra su presencia geográfica y cuáles son sus desafíos inmediatos ante el contexto actual? Te la dejo, Héctor. Ya. No tengo el número en la mente, pero sí estamos hablando de varias decenas de estas unidades. Creo que sería oportuno visitar pues el micrositio de la Comisión Reguladora de Energía para poder revisar cuál es su concentración geográfica. Digo, para mí lo más natural sería pensar en ubicaciones donde se piden servicios bastante seguidos, por ejemplo, Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, pero entendiendo que cualquiera de estas unidades de inspección pues debería tener la posibilidad, creo yo, a menos de que lo defina de otra manera, de poder actuar en cualquier lugar donde se requiera sus servicios. Por ejemplo, una unidad de inspección que precisamente certifica, por ejemplo, la entrada a una central. Esa unidad de inspección lo que realiza es precisamente cerciorarse de que la infraestructura que dijo el SENACE que se construyera durante los estudios de instalaciones efectivamente se construya y esté ahí. Y por lo general, pues esas unidades de inspección, de esas centrales eléctricas, pues bueno, no las vamos a encontrar en las grandes ciudades, van a estar trabajando en campo, en otro lado, ¿no? Ahora, yo uno creo que de los retos principales es poder entender bastante bien cuáles son los requerimientos que se tienen que vigilar y cuidar todo un procedimiento que sea bastante transparente. Esa transparencia, creo yo, van a ser de dos fuentes. La primera es de la claridad con que eventualmente la autoridad pueda definir precisamente cuál es el procedimiento, cuáles son los requerimientos que debe tener un inspector y finalmente el actuar de ese inspector, que es la otra parte. ¿Y por qué tiene que ser bastante transparente? Porque es ese papel que entregue como dictamen, como certificado, como diagnóstico, perdón, diagnóstico, etcétera, puede ser utilizado para fines administrativos que derivan en sanción. Entonces, ya cuando estamos hablando de una sanción, pues el procedimiento para imponer o para conducirlo, pues tiene una fuerza que yo digo que es directamente proporcional a la solidez de las pruebas que le dan lugar, ¿no?
si el actuar del inspector tiene fallas o no fue el correcto, creo yo que el procedimiento administrativo que podría seguir posteriormente, pues pierde fuerza. O al contrario, si hay una actuación impecable en el sentido de que el inspector cumple con todos los lineamientos establecidos por la autoridad, entrega un documento sólido, pues así también de sólida podrá ser la actuación de la autoridad en caso de que derive algún procedimiento administrativo de esta inspección, ¿no? Sí, nada más aquí Sí. Fernando Garduño nos hizo favor de mencionar que hay 25, ya se dieron de baja 4 y 6 están en proceso de renovación. Ah, perfecto, muchas gracias, Fernando. En línea, En gracias, línea, Fernando. perfecto, perfecto. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo solventar la negativa de CFE de permitir el acceso al medidor fijo de energía eléctrica? Pues mira, esta negativa pues nació, no es nueva, ha tenido mucho tiempo de existir. Yo podría decir que actualmente no existe un documento oficialmente publicado que establezca la obligación de CFE de permitir o de facilitar, digamos, este ejercicio de medición para cumplimiento de código de red. En su momento se trató de actualizar algunas disposiciones que daban precisamente esa figura, esa oportunidad, nunca se pudieron concretar, pero si tú te acercas a la CRE, e incluso en la sección de preguntas frecuentes, ahí aparece una pista, te dice, pues el código red es exigible, ¿no? En el punto de conexión. Ahora, si CFE no te deja, pues realmente no tiene la obligación. Entonces, lo que te dice la CRE es que midas en el punto más cercano al punto de conexión y que sobre estudios eléctricos, pues trates o más bien hagas, digamos, la representación de lo que pasaría en el punto de conexión con las implementaciones, con las acciones que tú piensas hacer. Yo creo que algo importante que ahorita también está mencionando la CRE en esa sección pública de preguntas frecuentes es, y a lo mejor un consejo también para todos los que están ahí es, asegúrate de decirle a la CRE que intentaste medir ahí y que CFE te dio la negativa. ¿Cómo? En el sentido de, mira, le dices a la CRE, le metí este oficio y me contestó que no, le mandó un correo y me dijo que no, y pues aquí tú mismo lo dices, CRE, pues mide en el punto más cercano al punto de conexión, pero honestamente también yo he sabido en otras gerencias donde sí se permite, no se ayuda de manera específica a la toma de estas mediciones. Creo que no es lo común es que se niegue el acceso, pero ante eso, en algún momento se discutía en la CRE, pues nadie está obligado a lo imposible, ¿no? Si el código red te dice es ahí, pero no te dejan medir ahí, pues bueno, como que teníamos esta idea de discutir cuál sería pues el segundo mejor, entendiendo que el primer mejor es medir en el punto de conexión. Y en el segundo mejor porque no te dejan o porque no existe disposición que obliga a CFEs a hacerlo de esa forma, pero nada más quien lo haga no se olvide de avisarle a la CRE que intentó hacerlo y que CFE le dijo que no. La siguiente, más que una pregunta, es una consulta. Las empresas que se dedican a apoyar a los centros de carga, al cumplimiento de código de red, se tendrán que convertir en unidades de inspección. ¿Esto es cierto? No, no, sí, es algo que si quieres hacerlo, lo puedes hacer y no es indispensable, ¿no? Inclusive, pues, si tú eres unidad de inspección y te vuelves juez y parte, yo creo que empiezas a entrar en terrenos, pues, poco sanos, ¿no? Yo creo que la correcta implementación del código de red, si tú mismo te inspeccionas, pues ya sabemos lo que va a suceder, ¿no? Y esto lo hemos visto pues a través de estos años del código de red con estudios que están centrados para vender equipo y no para el cabal cumplimiento, ¿no? Como siempre menciono, cuando solamente tienes un martillo, todos los problemas son clavos. Entonces, pues se dedican o a vender capacitores o a vender protecciones, pero se les olvida que pues hay parte de TICs, hay muchísimas facetas o aristas en el código de red. Pero para ratificar no necesitas, para seguir haciendo el trabajo, volverte unidad, ¿no? Y Sí, creo que es algo importante que menciona Santiago, algo que yo añadiría es a lo mejor verlo desde otro enfoque, ¿no? Si tú ya eres una unidad de inspección para el tema de interconexión, que es un tema distinto al de código de red,
Creo yo que ciertamente podría ser un candidato natural a revisar o a ver si puede ser también unidad de inspección, no solo para el tema de interconexión, sino para otros temas que necesite la CRE, pues este auxilio para poder vigilar. Y voy a poner un ejemplo muy concreto y que siempre fue bastante pública esta discusión. La CRE estaba trabajando la NOM 018 de infraestructura eléctrica que habla sobre seguridad de la red del sistema eléctrico nacional. Pero si se dan cuenta, pues hay una necesidad inherente de poder platicar, porque se iban a crear UBIES, o unidades de verificación para la NOM 018, digo ahora unidad de inspección de acuerdo a la Ley de Infraestructura de la Calidad, para la NOM 018 de la CRE, que habla sobre infraestructura o redes del CEN, que es red pública, pero en un punto se interconecta o se une a red particular, y ahí estamos hablando de las UBIES de la CENER. Y decíamos, entonces, por un lado va a haber unidades de UBIES de la CRE y UBIES de la CENER. Y alguien en su momento en los comités de normalización se discutía, oye, pues creo que hace sentido que las UBIES que están ahorita como CENER puedan, si quieren, no es una obligación, revisar si quieren ampliar y convertirse también unidades de verificación, pero ahora autorizadas no por CENER, sino por la CRE. Y se dio una discusión bastante interesante, pero creo que nadie está, si tú te dedicas o quien se dedica a hacer estudios de código de red, pues no tiene la obligación de volverse unidad de inspección, pero creo que pues, es un candidato natural. ¿Por qué? Pues seguramente ya tiene la experiencia, tiene su seguro de responsabilidad cuando va a las instalaciones del cliente, tiene los equipos, tiene un procedimiento interno, tiene experiencia, tiene años, entonces creo que ya de entrada te vuelves un candidato natural, ¿no? Pero no es obligatorio. Muy bien, muchas gracias. Tenemos ya la última pregunta, obviamente con esto pues cerramos el espacio. Eh, ¿Cómo se evaluaría un centro de carga con contrato de, eh, a ver, ya lo perdí, con contrato de interconexión legado en cuanto a los puntos, protecciones e intercambio de información? Pues todos se evalúan igual, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿no? Sí, digo, yo creo que tendremos que hacer aquí alguna precisión. Un contrato de interconexión legado, las partes que intervienen en ese contrato, por un lado son pues un generador o un permisionario, mejor dicho, y pues CFE en su papel de transportista o distribuidor. Ahora, ese permisionario pues puede tener la figura de pues una sociedad de autoabastecimiento, en el que hay socios generadores, socios consumidores, que esos socios consumidores dentro de la sociedad de autoabastecimiento, que es la parte que firma el contrato de interconexión legado, pues sí, sí son centros de carga. Pero yo opino lo mismo que Santiago, es decir, independientemente de que seas legado, de que seas GIE, de que no tengas incluso suministro, o más bien un contrato de interconexión, tengas suministro básico, suministro calificado, pues los requerimientos del código de red están en función de magnitudes físicas, en el sentido que en cuanto a la demanda contratada y en cuanto al nivel de tensión de suministro. Se evalúan igual, no importando el régimen al que pertenecen estos centros de carga. Gracias, Héctor. Pues no sé si quieren agregar algo ustedes, Héctor, Santiago, para cerrar. Bueno, no, pues yo a hacer unos pequeños comentarios. Uno, bueno, pues en primer lugar, pues ya pasaron 6 años, ¿no? Desde que se publicó el código de red, ¿no? Casi 6 años. Entonces, pues no hay plazo que no se cumpla, ¿no? Estamos viendo algo que se ha ido posponiendo y pues va a ser una actividad frenética que más vale empezar, ¿no? Porque con los tiempos que mencionó Héctor, pues esto, pues ya podemos empezar a pensar que en marzo inician las inspecciones una vez que se autoricen las unidades correctas y bueno, pues el implementar correctamente el código de red no se hace de la noche a la mañana. Y máxime con los problemas de cadena de suministro que existen actualmente para conseguir el equipamiento, ¿no? Bueno, pues también un pequeño comercial. Tenemos el Instituto
EH para los que gusten tomar cursos de código de red, ¿no? Nos dará mucho gusto contar con su presencia. Y finalmente, pues por supuesto, hay la sección de código de red dentro de Energía Hoy, ¿no? En el portal de Energía Hoy, que los invito a que la revisen con frecuencia. Ya hay una enorme cantidad de material y bueno, pues que va creciendo continuamente. Y pues, por supuesto, estamos a sus órdenes. Sí, muchas gracias, Santiago. Nuevamente un agradecimiento a todos por estar o por haber compartido este breve espacio para discutir un tema que a varios nos parece bastante relevante y muy apasionante. Yo quisiera concluir dejando un mensaje bastante claro, ¿no? Lo único oficial es lo que diga la Comisión Reguladora de Energía. Lo que hemos presentado a lo largo de este webinar, por supuesto, si ustedes ven, es un documento publicado como un acuerdo de la CRE. Se han mencionado las mismas pláticas en las intervenciones en distintos eventos de la misma Comisión Reguladora de Energía y hemos construido la discusión de lo que serían las unidades de inspección del código de red sobre la existencia misma de otras unidades que actualmente están operando en la industria eléctrica, que son aquellas referidas a la interconexión y conexión. Ciertamente hemos visto algunos ejemplos que pueden ser tomados en cuenta para definir los mecanismos de actuación de estas unidades de inspección y creo que dentro de ellos algo muy reciente que pudimos ver son los costos, que nuevamente son a manera de ejemplo, pero son oficiales para la SUBIE con respecto a una norma oficial de utilización de energía eléctrica y pues nuevamente el recordatorio de hay que estar pendientes de lo que diga la autoridad, la versión que va a proponer la autoridad, pero creo que todos aquellos que se dedican a ayudar a los centros de carga a cumplir con código de red, pues nuevamente los veo yo como candidatos naturales, o más bien o interesados, o los primeros interesados en conocer a detalle este documento que publique la autoridad y finalmente en el proceso de consulta con la MER, pues que se pueda dar toda esta discusión, pero sobre un documento que ya haya expedida ahorita la CRE. Ahorita Santiago y yo estamos elaborando sobre el aviso que estamos dando, ya viene, y creo que a todos nos conviene estar atentos para poder pues, participar de una u otra forma en estas unidades de inspección. Muchas gracias a todos. Héctor Beltrán, Santiago Barcón, muchas gracias por haber participado en este webinar Unidades de Inspección de Código de Red. Y a nombre de Energía Hoy y Smart Media Group, agradecemos a los asistentes, a un nutrido grupo de personas que pues se tomaron el tiempo de estar escuchando tan interesante tema. Ya tendrán noticias sobre otros webinars en lo que resta del año. Les deseamos un excelente día y nos vemos muy pronto. Gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego.